Doctor y compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Camila Maricel Mamani Salcedo, estudiante de Medicina del Paralelo 102 Grupo B, y el día de hoy vamos a explicar sobre la anatomía del miembro superior, abarcando más que todo lo que es la osteología, su miología y varios aspectos complementarios como las articulaciones, su irrigación e inervación. Bueno. Bueno, como seguíamos diciendo, el miembro superior es una estructura compleja que se divide más que todo en cuatro regiones principales: la cintura escapular, lo que es el brazo, el antebrazo y la mano. Más que todo esto permite una gran amplitud en movimiento y está especializado en lo que es la movilidad y la manipulación fina. También tenemos lo que son los huesos y los músculos. El miembro superior pues contiene un total de 32 huesos y aproximadamente 45 músculos. Y como expliqué anteriormente, está especializado en su movilidad y lo que es la manipulación fina de los objetos a través de la mano. Bueno, explicando sobre la osteología, empezamos con lo que es la cintura escapular, o también conocido como el hombro. Más que todo, la cintura escapular, como vemos aquí, esta conecta lo que es el miembro superior al tronco y está formado por lo que es la clavícula y la escápula. Este une lo que es el miembro del esqueleto axial a lo que es a través de la articulación esternoclavicular. Eh, bueno, explicando lo que es más sobre la cintura escapular, este es un hueso en forma de S itálica que une el esternón con la escápula. Tenemos lo que son dos extremos, el extremo esternal y el extremo acromial. El extremo esternal, pues más que todo se articula con el manubrio del esternón. Y el extremo acromial se articula con lo que es el acromión de la escápula. Este más que todo actúa como un punto de apoyo y más que todo el soporte del miembro superior. Bueno, en la escápula, hablando de la escápula, es un hueso plano y triangular situado en lo que es en la parte posterior del tórax a nivel de la T2 a la T7. Y esta más que todo presenta una espina de la escápula que divide lo que es la cara posterior en fosa supraespinosa e infraespinosa. También la apófisis coracoides y el acromión y la cavidad glenoidea que recibe lo que es la cabeza del húmero, la articulación glenohumeral. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre lo que es el brazo, el antebrazo y la mano. El abrazo, que es la región braquial, está entre lo que es el hombro y el codo. Contiene un solo hueso largo, el húmero, como vemos en la imagen. En el antebrazo tenemos la región antebraquial entre el codo y la muñeca, formando lo que es por radio, la manera lateral y cúbito medial. Y lo que es la mano, que tenemos lo que son los carpos, metacarpos y falanges, como vemos acá, que es la región mucho más distal y está especializada en la presión y la sensibilidad. Bueno, hablando sobre lo que es el húmero, es el hueso largo del brazo, que tenemos lo que es un extremo proximal y un extremo distal. El extremo proximal está lo que es la cabeza humeral, que es esférica y articula con la cavidad glenoidea. También tenemos un cuello anatómico y quirúrgico y tenemos tubérculos mayores y menores, que ahí su función es las inserciones musculares. En la parte de su cuerpo tenemos lo que es el surco del nervio radial y el deltoideo. Y en su extremo distal tenemos lo que es el cóndilo humeral, que es tróclea media y capítulo lateral, los epicóndilos medial y lateral, y las fosas oleocraniana y coronoidea y radial. Luego, hablando sobre lo que es el antebrazo, tenemos lo que es el radio y la ulna, o también llamado cúbito. Bueno, empezando lo que es la ulna o el cúbito, es medial,
vemos acá, la ulna y el radio. Tenemos su extremo proximal, que es el oleocranón, eso es la punta del codo, y la apófisis coronoides. Y esta se articula con lo que es la tróclea del húmero, y su extremo distal con la cabeza y apófisis estiloides. Mientras que el radio es lateral, tiene una cabeza radial que se articula con el capítulo del húmero, tiene una tuberosidad bicipital, que es la inserción del bíceps, y el extremo distal pues se articula con los huesos carpianos como el semilunar y el escafoides. Hablando de lo que es la mano, tenemos lo que son los carpos, los metacarpos y las falanges. En los carpos tenemos son 8 huesos que están más que todo dispuestos en fila, en dos filas, una fila proximal y una fila distal. En la fila proximal tenemos lo que es el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y en el distal el trapecio, el trapezoide, el grande, el capitado, el ganchoso. En la parte de los metacarpos tenemos lo que son los huesos largos que forman lo que es la palma. Tenemos lo que es base, cuerpo y cabeza que se articulan con las falanges. Y las falanges que son los dedos, tenemos 3 falanges, proximal, medial, distal, excepto el pulgar, que son 2. Bueno, hablando sobre lo que es la miología del músculo del hombro y el manguito rotador, bueno, para empezar vamos a hablar sobre lo que son los músculos del hombro y la cintura escapular. En su región anterior tenemos lo que es el pectoral mayor, que su función es flexiona, aduce y rota medialmente el brazo. El pectoral menor, que desciende el hombro y eleva las costillas. El subclavio, que estabiliza la clavícula. Y el serrato anterior, que aduce y rota la escápula con lo que es el nervio torácico largo. Y en la región anterior, pues tenemos lo que es el trapecio, que eleva y retrae, también rota la escápula. El dorsal ancho, que extiende, aduce y rota medialmente el brazo. También tenemos lo que es el romboides mayor y menor, que retraen y fijan lo que es la escápula. Y el elevador de la escápula, que eleva el borde medial. Y también tenemos lo que es el manguito rotador. Aquí tenemos lo que es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y la subescapular. Bueno, en el supraespinoso, su función es aduce el brazo. El infraespinoso es el rotador externo. El redondo menor es el rotador externo también. Y el subescapular es el rotador interno. Bueno, hablando sobre lo que es, siguiendo con lo que es la miología, bueno, tenemos lo que es sus compartimientos, el anterior y el posterior. El anterior, el flexor y el posterior extensor. En el flexor tenemos lo que es el bíceps braquial, que son cabezas largas y cortas, y su función más que todo es flexión del codo y la supinación. Tenemos lo que es el braquial anterior, que es el flexor principal del antebrazo. Y tenemos lo que es la coracobraquial, que su función es la flexión y la aducción del brazo. Y su inervación, que es el nervio musculocutáneo. En compartimiento posterior o el extensor tenemos lo que es el tríceps braquial, el cual tiene 3 cabezas y su función más que todo es la extensión del codo. Su inervación es el nervio radial. Bueno, continuando con la explicación, tenemos lo que es la miología del antebrazo. Tenemos lo que es los compartimientos anterior, que es el flexor pronador, y el compartimiento posterior, el extensor supinador. Bueno, hablando sobre lo que es el compartimiento anterior, flexor pronador, tenemos lo que es el superficial,
y lo que es el intermedio y el profundo. En el superficial está lo que es el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo. En el intermedio tenemos el flexor superficial de los dedos y en el profundo tenemos el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. En el compartimiento posterior, en el extensor y supinador tenemos lo que es el superficial y el profundo. Tenemos lo que es en el superficial el braquio radial, el extensor radial largo y corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y en la parte profunda tenemos el supinador, el abductor largo del pulgar, los extensores largo y corto del pulgar y el extensor del índice. Siguiendo con el tema, hablamos sobre lo que son los músculos de la mano. En los músculos de la mano tenemos una eminencia tenar o también llamado como el pulgar, que es el aductor corto, el flexor corto, el oponente y el aductor del pulgar. Todos esos músculos están en lo que es pulgar. También tenemos lo que es la eminencia o el grupo hipotenar, que es el meñique, que más que todo controlan lo que es el movimiento del meñique y contribuyen a lo que es la prevención de la fuerza. Entre ellos está el abductor, el flexor y el oponente del meñique. También tenemos lo que son los músculos medios, que entre ellos están lo que son los lumbricantes y los interosos, que son los palmares y dorsales. Son muy pequeños, pero controlan lo que son los movimientos de la abducción, aducción y la flexión de los dedos en lo que es las articulaciones metacarpofalángicas. Bueno, siguiendo con el tema, pues su irrigación principal, más que todo está lo que es la arteria subclavia, la arteria axilar y la arteria braquial. Más que todo en el codo se divide en lo que es, observando lo que es esta estructura, en el codo se divide lo que es la arteria radial, que es lateral, y la arteria cubital, medial. Estas también forman los arcos palmares superficiales y profundos. En la parte de su inervación tenemos lo que es que deriva lo que es el plexo braquial de la C5 hasta la T1. Y ahí tenemos lo que son los músculos cutáneos, que son los flexores del brazo, el mediano, que es la mayoría de los flexores del antebrazo y el tenar, el cubital, que es los músculos intrínsecos de la mano y flexor cubital del carpo, el radial, que son los extensores del brazo y antebrazo, y el axilar, que son los deltoides y el redondo menor. Bueno, siguiendo con la explicación, tenemos lo que son las articulaciones principales con sus movimientos. Tenemos primero lo que es la articulación que vemos por aquí. Una de ellas puede ser lo que es la esternoclavicular, que más que todo su función es la elevación, la depresión y la rotación clavicular, y es en tipo de silla de montar. También tenemos lo que es la acromioclavicular, que es plana, de tipo plana, y su movimiento es la rotación y su deslizamiento. También tenemos la que es la glenohumeral, como vemos acá, que está en lo que es el hombro, es un tipo de esferonoidea y su movimiento más que todo es de la flexión, extensión, abducción, aducción, la rotación. También tenemos lo que es la articulación del codo, la húmero radial, la húmero cubital. Estas, más que todo, en forma de bisagra y su movimiento es lo que es la flexoextensión. También tenemos lo que es la radiocubital proximal y distal, que es tipo trocoide, y su movimiento es la supinación y la pronación. Tenemos la radiocarpiana,
que es elipsoidea y su movimiento es de extensión, flexión y sus desviaciones. También tenemos por último las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Las metacarpofalángicas son condileas y su función o movimiento son la flexión, extensión, aducción y abducción. Y las interfalángicas son trocleares. Su función o movimiento es la flexión y la extensión. Bueno, para finalizar lo que son sus consideraciones funcionales y sus conclusiones, bueno, antes de llegar a estas conclusiones, pues en la parte del hombro, pues es la máxima movilidad articular del cuerpo. Del codo tiene una estabilidad mecánica principal y en la mano la máxima precisión sensorial y motora.